va a tener soplo cardíaco. Quitas la fiebre, el soplo desaparece. Las mujeres embarazadas tienen soplo cardíaco. Una vez que dan a luz, el soplo desaparece, ¿no? Entonces son alteraciones transitorias, por eso son soplos funcionales. Es secundario a algo. El corazón estructuralmente está sano, no tiene alteración anatómica, pero el paciente tiene soplo cardíaco. ¿Qué pasa ahí? Que solo existe un desorden hemodinámico, incremento del gasto cardíaco. Por ejemplo, la sepsis, los pacientes que están internados por neumonía tienen un gasto cardíaco incrementado y eso puede condicionar un soplo cardíaco, sin eso ser patológico, ¿no? Soplos funcionales. Y en los soplos inocentes, acá no existe alteración anatómica, tampoco existe alteración hemodinámica. Es decir, el paciente no tiene ninguna estenosis, no hay dilatación, no tiene insuficiencia valvular, no tiene nada, pero tampoco tiene un desorden hemodinámico, no tiene fiebre, no está infectado, no tiene sepsis, no tiene hipertiroidismo, no tiene ninguna condición que condicione soplo. Pero uno le dice al paciente y el paciente tiene soplo. Entonces, a eso lo catalogamos como soplo cardíaco inocente. Donde no hay alteración anatómica, tampoco existe una alteración funcional, ¿sí? Los soplos inocentes normalmente son más frecuentes en la edad pediátrica, sobre todo en los niños de 1, 2, 3 años. Lo que no significa que un soplo inocente pueda existir en los adolescentes y en los jóvenes, ¿vale? En los adultos es muy raro encontrar un soplo cardíaco inocente, más propio de lactantes menores y lactantes mayores y adolescentes, ¿sí? Escolares, 9, 10 años, 11 años tienen un soplo. Tú le haces un ecocardiograma y todo sale normal. Entonces, eso es un soplo cardíaco inocente. Donde no existe alteración anatómica, tampoco existe alteración hemodinámica. En cambio, un soplo funcional, no existe alteración anatómica, pero sí existe una alteración hemodinámica. Acá el gasto cardíaco está incrementado, pero secundario ¿a qué? A fiebre, anemia, embarazo, sepsis, neumonía, etcétera, etcétera. Algo está haciendo que el corazón incremente el gasto cardíaco y eso está ocasionando el soplo cardíaco, ¿sí? Entonces, según el mecanismo fisiopatológico, tenemos 3 tipos de soplos. Soplos inocentes, donde no existe alteración anatómica, tampoco hemodinámica. Soplos cardíacos orgánicos, que son los verdaderos patológicos, porque acá existe una alteración anatómica. Y los funcionales, acá no existe alteración anatómica, pero sí existe una alteración hemodinámica, ¿vale? Vamos a ver un poco de soplos inocentes, los más frecuentes, y luego nos vamos a enfocar a los soplos orgánicos, que es lo que más nos interesa, ¿vale? Porque los soplos inocentes es propio de la edad pediátrica. Los que no van a ser pediatras no les interesa. Pero los soplos orgánicos es una clasificación para todas las edades, ¿sí? Soplos inocentes. ¿Cuándo vamos a catalogar como un soplo cardíaco inocente? Tiene que cumplir al menos estos 5 puntos. Por ejemplo, ¿qué características tiene un soplo cardíaco inocente? Que tenga ausencia de síntomas cardiovasculares. Es decir, que no tenga cianosis, que no tenga falla cardíaca, que no tenga algún signo de falla cardíaca, ¿sí? Momento del ciclo cardíaco. Todos los soplos inocentes son mesosistólicos. Cuando hagamos la clasificación de los soplos patológicos, vamos a ver que los soplos se clasifican dependiendo del momento del ciclo cardíaco. Hay soplos sistólicos y hay soplos diastólicos. Dentro de los sistólicos están los mesosistólicos y los holosistólicos. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Si considero yo que puede ser un soplo inocente, primero que tiene que ser un soplo sistólico. Y es más, tiene que ser un soplo mesosistólico. Todos los soplos inocentes son mesosistólicos, excepto el zumbido venoso yugular, que es un soplo continuo, ¿vale? El resto son mesosistólicos. Ahora, hay una clasificación de los soplos en cuanto a su intensidad, del 1 al 6. Obviamente un soplo grado 1 es muy suavito y un grado 6 es muy fuerte, ¿sí? Un soplo inocente en esta clasificación tiene que ser igual o menor a un grado 2. Si yo escucho un soplo grado 3, ese ya no es un soplo inocente.
un grado 1 o un grado 2, puedo yo considerar que es un soplo inocente, ¿sí? Ausencia de fenómenos sobreagregados. ¿Qué es un fenómeno sobreagregado? Por ejemplo, un segundo ruido muy intenso es un fenómeno sobreagregado. Un segundo ruido desdoblado es un fenómeno sobreagregado. Un chasquido de apertura es un fenómeno sobreagregado, ¿sí? Para considerar un soplo cardíaco inocente no tiene que tener fenómenos sobreagregados, ¿sí? Y esto de acá es bien importante, el comportamiento del soplo. ¿Cómo se comporta el soplo con Valsalva, con la respiración, con la posición? Normalmente un soplo cardíaco inocente disminuye de intensidad cuando el paciente hace Valsalva, cuando el paciente está de pie. Por ejemplo, yo escucho un soplo grado 2 al paciente en decúbito, pero le reviso al paciente parado y el soplo habitualmente suele disminuir de intensidad o incluso desaparecer. Los soplos cardíacos inocentes se modifican con los cambios de posición y también se modifican con Valsalva, ¿sí? Disminuyen o desaparecen, ¿vale? Entonces, ¿qué características tiene que tener un soplo para considerarlo inocente? Ausencia de síntomas cardiovasculares. Momento del ciclo cardíaco, los soplos inocentes casi todos son mesosistólicos, excepto el zumbido venoso yugular, que es un soplo continuo. En cuanto a la intensidad, hasta un máximo de un grado 2. Un grado 3 ya no se considera inocente. Un grado 1 o un grado 2 yo puedo considerar un soplo inocente. Ausencia de fenómenos sobreagregados, es decir, no tiene que tener un segundo ruido intenso, no tiene que tener el chasquido de apertura, no tiene que tener un segundo ruido desdoblado fijo, etc. Y el comportamiento es algo bien importante, que este soplo se modifica, es decir, disminuye de intensidad o desaparece con los cambios de posición o con Valsalva, ¿sí? ¿Cuáles son los soplos cardíacos inocentes? Estos son los más frecuentes. El zumbido venoso yugular, el soplo pulmonar o de Fogel, el soplo de estenosis pulmonar periférica, el soplo vibratorio de Still y el soplo sistólico supraclavicular. Esos son los soplos cardíacos. Entonces decíamos que los soplos cardíacos inocentes más frecuentes son estos, ¿vale? Todos dijimos que son mesosistólicos. El único que es continuo es el zumbido venoso yugular. El resto de los soplos inocentes, por definición, son mesosistólicos, ¿vale? Los más frecuentes o el más frecuente es el soplo vibratorio de Still, el de Fogel, ¿vale? Estos son los 5 más frecuentes y dentro de estos 5 más frecuentes, el de Still, el de Fogel y el de estenosis pulmonar periférica de los recién nacidos, ¿sí? Esta parte de acá no nos interesa mucho conocer, por ejemplo, a qué se debe el soplo vibratorio de Still. Acá está explicado el por qué aparece ese tipo de soplo vibratorio de Still. Acá te dice por qué aparece la estenosis pulmonar del neonato. Normalmente de manera fisiológica, la porción inicial de la rama izquierda de la arteria pulmonar tiende a colocarse o a tener cierto grado de estenosis. Es fisiológico, por eso lo denominamos como soplo inocente, ¿sí? ¿Qué características más tiene que tener un soplo cardíaco inocente? Y lo que ya dijimos, ¿no? Normalmente propio de los neonatos o de los pacientes pediátricos. En cuanto a la intensidad, decíamos máximo un grado 1 hasta 2. Un soplo grado 3 yo no puedo considerarlo inocente. Ausencia de fenómenos sobreagregados, decíamos, ¿no? De corta duración, es decir, que tienen que ser mesosistólicos. Todos los inocentes son mesosistólicos, excepto el zumbido venoso yugular, que es continuo. Varían con la posición o se modifican con los cambios de posición o con Valsalva, ¿sí? Siempre se escuchan estos en un solo foco, nunca se escuchan panfocales, es decir, nunca se escuchan en varios focos. Esas son las características de un soplo cardíaco inocente. Soplos cardíacos funcionales no lo vamos a ver, ¿por qué? Porque decíamos que son secundarios a alguna alteración hemodinámica, ¿vale? Ahora nos vamos a enfocar en los soplos cardíacos orgánicos o los soplos cardíacos que son los verdaderos patológicos, ¿sí? Para clasificarnos estos soplos es muy fácil. Los soplos cardíacos que están en la fase de la sístole los vamos a denominar soplos cardíacos sistólicos.
Los soplos cardíacos que están en la porción de la diástole los vamos a denominar soplos diastólicos. Los soplos que abarcan tanto sístole y diástole los denominamos continuos. Ahora, puede haber una mezcla de soplos sistólicos y diastólicos. Estos son los soplos sistodiastólicos. Ahorita los vamos a explicar cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, los soplos cardíacos orgánicos o los soplos cardíacos en general, según su ubicación en el ciclo cardíaco, son 4: sistólicos, diastólicos, continuos y sistodiastólicos. Y ahorita vamos a ir viendo cuáles son los sistólicos, cuáles son los diastólicos y todo. ¿Sí? Les había puesto a estudiar el diagrama de Wiggers, ¿no? En un inicio incluso han dibujado y todo, pero aún así no han respondido en el examen. Por ejemplo, había la parte de la contracción auricular, ¿en qué parte de la diástole está? Telediástole, ¿no? Acá, en la parte final de la diástole. Pocos han respondido. Les había preguntado el llenado ventricular rápido, ¿en qué parte del ciclo cardíaco está? Está en la protodiástole. Fíjense acá. Esto es ciclo cardíaco y lo hemos llevado en un inicio, hasta lo han dibujado, ¿no? Pero muchos no lo han dibujado, solo lo imprimieron ya, ¿vale? Entonces, por ejemplo acá, si el soplo aparece en esta parte, soplos sistólicos. Si aparece acá, soplos diastólicos. Si el soplo aparece acá y termina acá, soplo continuo. Pero si tiene un soplo acá en la parte media y otro soplo acá, soplo sistodiastólico. ¿Sí? Entonces, yo tengo acá primer ruido, segundo ruido y otra vez primer ruido. Entonces, todo esto es sístole y todo esto es diástole. Si el soplo aparece en la primera parte de la sístole, ¿cómo lo voy a denominar? Un soplo protosistólico. ¿Sí? Si el soplo aparece acá, ¿cómo le voy a denominar? Soplo mesosistólico. Por ejemplo, los soplos inocentes todos son mesosistólicos, tienen que estar en la parte media de la sístole. Todos, excepto el zumbido venoso yugular, que es continuo. Si acá aparece un soplo, ¿cómo lo voy a denominar? Telesistólico. Con la diástole va lo mismo. Si aparece en la primera porción de la diástole, protodiastólico, mesodiastólico y telediastólico. Ahora, si abarca toda la sístole, ¿cómo lo voy a denominar? Holosistólico o pansistólico. ¿Vale? Si el soplo abarca toda la sístole, el soplo se llama holosistólico o pansistólico. Ahora, si el soplo abarca todo, empieza acá y termina acá, soplo continuo. ¿Sí? Y hay determinadas patologías que te dan soplo continuo, todo eso lo vamos a ver. Pero si el soplo tiene un componente sistólico y un componente diastólico, soplo sistodiastólico. ¿Cuál es la diferencia? El segundo ruido. Fíjense que en el soplo continuo el segundo ruido casi está borrado, casi no se escucha. En cambio, en el soplo sistodiastólico escuchamos el soplo, escuchamos el segundo ruido y luego escuchamos el soplo diastólico, ¿vale? Entonces, según su ubicación, dependiendo en qué fase de la sístole o de la diástole, si abarca toda la sístole o los sistólicos, si abarca todo, tanto sístole como diástole, continuo. Si tiene dos componentes, un componente sistólico y otro diastólico, sistodiastólico. Ahora, fíjense acá la clasificación de los soplos, pero esto es muy ambiguo. Yo no les voy a pedir que se memoricen todo esto porque es medio complicado. Vamos a hacer una clasificación mucho más sencilla. Pero antes de eso quiero que escuchen cómo se escucha normalmente un paciente que no tiene soplo cardíaco. Entonces, lo que yo voy a escuchar es primer ruido y segundo ruido, ¿vale? Primer ruido y segundo ruido. A ver si los parlantes nos ayudan. No, pues no.